Hemos ido avanzando rápidamente por el libro de Hebreos y ya estamos en el capítulo 9. Hemos estado hablando de dos pactos, del pacto de la ley y el pacto de la gracia. El pacto de la ley, que es el primer pacto, así también, si ustedes observan, el primer versículo del capítulo 9 nos presenta, ahora bien, aún el primer pacto. El primer pacto es el pacto de Moisés, el pacto de la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia que ustedes conocen. En el primer pacto hay un sinnúmero de ordenanzas, un sinnúmero de ceremonias, cultos, preceptos, sacrificios. Y quizás si usted se pone a leer el libro de Levítico, usted diga, ¿para qué tengo que conocer todo esto? Y quizás si usted toma el libro de Levítico para sus devocionales, se queda dormido. ¿Por qué? Porque la secuencia es legalista, es tajante, no hay bonitas historias como en otros libros. Y quizás usted y yo nos preguntamos, ¿para qué necesitamos saber esto? ¿Cuál es el propósito de toda esta ley y por qué el libro de Hebreos nos lleva a esos libros nuevamente para que aprendamos? Y quiero ilustrárselos en una historia personal. Sabiendo ustedes que yo nací en un hogar de un pastor, el corazón de mi padre era un corazón misionero, siempre haciendo misiones, saliendo de casa e irse a diferentes estados de la República Mexicana a hacer trabajo evangelístico, misionero, ayudar a los pobres. Él nunca dudaba ni pensaba 2 veces tomar a uno de sus hijos y que lo acompañara. O a veces nos tomaba toda la familia y ahí íbamos todos. En un viaje particular que recuerdo, yo tenía aproximadamente 8 o 10 años, no sé si era más joven o un poco más grande, pero son de esas experiencias que quedan en la mente, en el corazón, y algunos acontecimientos quedan bastante marcados en uno. Recuerdo que fue un largo viaje. Creo que recuerdo en mi mente que era ahí en Veracruz, entrando por, si no me acuerdo se llama Poza Rica, algo así, un lugar por ahí en Veracruz. Después de un largo viaje nos subieron unos caballos y entramos a las montañas y estuvimos escalando y paramos en un río, recuerdo, y seguimos adelante y recuerdo que nos parábamos en algunas capillas cristianas donde mi papá predicaba y nos subíamos nuevamente y seguíamos el viaje. Pero finalmente llegamos al destino principal donde iban a ocurrir todos los acontecimientos de este viaje. Y me acuerdo que esa noche nos fuimos a dormir y nos hospedaron en una casa de paja, verdaderamente de paja. Se podía mirar la paja y al otro lado se podía mirar cuando pasaba una persona. Imagínense un niño de 8 o 9 años acostado allí en un tapete y cualquier ruidito, recuerdo que me despertaba. ¿Qué pasó? ¿Quién pasó? Porque le da a uno miedo, está uno en un lugar muy desconocido, no sabe si va una culebra, una araña. Y me vi tentado de hablarle hoy en la mañana a mi papá para pedirle detalles del viaje. Pero dije, no, prefiero guardar esa memoria a nivel infantil. Así todavía mirando las cosas con los ojos que las miré. Por eso hay muchos detalles que quedan vacíos en toda esta historia. Pero en la madrugada, porque puedo decir que ya era la madrugada, empecé a escuchar unos pasos. Pero rapiditos, muy ligeritos. Y pasaban pisando la hierba, el pasto, no sé. Y al ratito otros. Y al ratito otros. Eso me espanté, pues, ¿qué está pasando? ¿Quién está pasando por aquí? ¿Es un perro? ¿Es un león? ¿Es un oso? Y en la mañana, precisamente ya amaneció y
Y dije, bueno, si era gente, yo me hacía la pregunta de ¿a dónde están todos estos que pasaban? Y atrás de la casa habían unos tremendos fogones con unas ollas y unas señoras cociendo maíz y otras moliendo maíz y unas torteando, y estaban haciendo cientos de tortillas, desde muy temprano de la madrugada. Después del desayuno, llaman al grupo. No me llamaron a mí porque no se interesaban de mí, yo era un niño. Llamaron al grupo y yo salí atrás de ellos. Y había un tremendo marrano ahí afuera de la casa, tremendo. Y llegan aquellos hombres con sus trajes típicos de la gente indígena de aquella época, y con mucho orgullo y muy bien preparados, degollan al puerco. Y viene uno con una vasija y empieza a recibir la sangre del puerco, y después lo amarran de las patas de atrás y lo cuelgan para que la sangre siguiera goteando. Yo no sabía qué estaba pasando. Como niño, al final, no me recuerdo si fue el día siguiente o ese mismo día en la tarde, cuando iba a comenzar el servicio, yo estaba sentado en la fila de enfrente, como siempre, junto a mi padre, que era quien iba a predicar ese día. Y yo no sabía, era una boda. Entonces fue ahí cuando conectó en mi mente, las tortillas, desde temprano, el marrano, la sangre, va a haber fiesta, va a haber fiesta. Y entonces todo aquello que en la madrugada me dio miedo, que no entendía lo que estaba pasando, cuando vi la boda, todo hizo sentido. Finalmente, dije yo, ya sé motivo de todo ese argüende. Vamos a estar haciendo referencias al Antiguo Testamento el día de hoy. Voy a estar hablando de ceremonias judías, voy a estar hablando de la sangre de los sacrificios, y quizás usted que está aquí diga, estoy como tú, Kenio, no estoy entendiendo todo lo que está pasando, pero yo te pido que seas paciente conmigo. No cierres tu corazón, no cierres tu entendimiento, porque cuando lleguemos a Cristo, entonces todo lo que pude haber hablado en la introducción del mensaje, dirás, tiene completamente sentido todo, porque Cristo lo aclara todo. Cristo lo hace todo claro, y lo podremos nosotros entender en su pleno significado. Regresando y viajando al Antiguo Testamento, recuerden que hablamos la semana pasada del tabernáculo. El tabernáculo que Moisés construyó con el pueblo de Israel, que está dividido en dos compartimentos. El primero es el lugar santo, y el cuarto, que estaba al fondo, más pequeño, es conocido como el lugar santísimo. El lugar santo era el lugar donde los sacerdotes entraban todos los días para ejercer sus ministerios, mantener la lámpara encendida, quemar el incienso. Ustedes pueden observar en Hebreos 9:6, dice así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, o sea, el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente, o sea, todos los días, para cumplir los oficios del culto. Pero al fondo del lugar santo encontramos el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, y el arca del pacto arriba estaba la cubierta de oro, en donde estaban los querubines con los querubines con las alas extendidas hacia el centro, que representaban el trono de la gracia de Dios. Pero en este lugar santísimo, hermanos, no podía entrar cualquier persona. No podía entrar cualquier persona, y ni en cualquier momento. Porque aquel que entrara fuera del orden de Dios se enfrentaba a la misma ira de Dios, a la ira de Dios. Y aquella persona debería de morir por desobedecer. El primer pacto estipula que solamente una vez al año debían de entrar en el lugar santísimo. Observen lo que dice el verso 7 del capítulo 9. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año
no sin sangre, tenía que entrar con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Levítico 16, ustedes pueden tomar, si toman notas, lean capítulo 16 de Levítico para ustedes vean la referencia bíblica de lo que les estoy diciendo. Pero al séptimo mes del año, en el día 10º, era el día de la expiación. El día de la expiación quiere decir la acción de enmendar una culpa o la purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. El día de la expiación era cuando se ofrecían los sacrificios por la purificación del pueblo. ¿Qué ocurría? Ese día era un día de descanso. Nadie trabajaba. Todos abandonaban sus labores de ese día y se reunían a la puerta del tabernáculo. ¿Cuál era el mandamiento? El Levítico 16 dice: aflige tu alma, porque este día se hará expiación por ustedes y serás limpio de todos sus pecados delante de Jehová. Aflige tu corazón, entristécete, aflígete en tu corazón. La pregunta es, ¿por qué era necesario que el pueblo se afligiera? ¿Por qué era necesario afligirse? Porque en ese día 2 corderos inocentes tenían que ser sacrificados tomando primeramente el lugar del sacerdote y de su familia. Primeramente. El primer cordero o el primer toro que se sacrificaba era para la purificación del sumo sacerdote y de su casa. El segundo sacrificio era para la purificación de los pecados del pueblo. ¿Y por qué era necesario eso? Porque el libro de Ezequiel 18:20 nos recuerda una cosa: el alma que pecare, esa morirá. Y Pablo nos lo recordó en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y si el pueblo no quería morir, tenía que haber un reemplazo, un sustituto que tomara el lugar del pueblo. La sangre del cordero servía como sustituto temporal. Debía de ser el motivo de la aflicción del pueblo. El saber que un animal, escuchen bien hermanos, el saber que un animal inocente iba a morir en lugar de ellos, era la única manera de poder encontrar reconciliación con Dios. Y eso debería afligir al pueblo. Tú no estabas haciendo nada para reconciliarte con Dios. Un animal se estaba sacrificando en su lugar para reconciliarse con Dios. Se afligía el pueblo, decir, un animal que no tiene ninguna culpa, que no tiene absolutamente ninguna razón por qué estar en esa posición. Se afligía al pueblo diciendo, Señor, me entristece el saber que un cordero toma mi lugar. El día de la ceremonia, el libro de Levítico muestra unas maneras muy importantes de que el sacerdote tenía que prepararse en su lavamiento, en la purificación de su cuerpo, en el vestido que él tenía que llevar. Tanto que en su vestido él tenía que llevar algunas como tipo cascañuelas o algunos pequeños metales que hacían ruido. Y su tobillo tenía que ir amarrado de una cuerda. Porque el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo. Pero el sacerdote no iba a entrar al lugar santísimo con bailes y panderos y alabanzas y cantando gloria a Dios. No, tenía que entrar con temor y temblor. ¿Por qué? Porque estaba entrando a la misma presencia de Dios con la sangre del cordero. ¿Y por qué una cuerda en su tobillo? Porque si aquel sacrificio era indigno, aquel sacerdote iba a caer muerto. Y
la única manera de poder sacarlo de ahí era por unas cuerdas. Nadie entraba en esa fecha al lugar santísimo con son de alabanza y salterio y arpa y cantando, alabando. No, entraban con temor y temblor. Y tomaba la sangre del cordero con sus dedos y salpicaba 7 veces el arca del pacto y la cubierta que era el propiciatorio representando el trono de Dios, deseando que esa ofrenda fuera aceptada delante de Dios como el pago por los pecados del pueblo. Posiblemente la pregunta es: ¿por qué la sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre en todo esto? Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación. O sea, ofrenda que sustituye, que paga sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 9, vayan, si tienen ahí el capítulo 9, brinquen hasta el verso 22. Y aquí encontramos una interesante afirmación acerca de la sangre. Y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no existe, no hay, no es posible que la remisión. Y la palabra remisión quiere decir salvación, quiere decir expiación, quiere decir el perdón, quiere decir libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que si no hay derramamiento de sangre, no existe posibilidad de que el hombre tenga salvación y perdón de sus pecados. Entonces vamos al versículo 8 de Hebreos, donde el Espíritu Santo nos da 2 importantes lecciones. Verso 8: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo, observen, símbolo, es una lección para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Déjenme resumírselos en dos puntos. Estos 2 versículos que acabamos de leer, el Espíritu Santo nos está dando 2 importantes lecciones. La primera lección es: de acuerdo al primer pacto de Moisés, el acceso a la presencia de Dios está cerrado. El lugar santísimo, dividido por una gran manta, por un gran velo, no había acceso para entrar al lugar santísimo. No existía el acceso. Y número 2, que la sangre de los animales era una obra imperfecta. ¿Por qué? Porque cada año, en el 7º mes, al día 10, tenía que ofrecerse nuevamente un nuevo cordero. Y nuevamente al siguiente año, otra vez y otra vez y otra vez. O sea, la sangre del cordero no podía hacernos perfectos. No era suficiente. La palabra de Dios siempre ha sido consistente desde el principio hasta el fin, amados hermanos. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 encontramos la hermosa creación de Dios, especialmente la creación del ser humano, del hombre y de la mujer. Y durante el tiempo que Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, vivían en una
comunión perfecta con Dios, porque no existía el pecado. Ellos vivieron una relación con Dios perfecta, con Él. Pero una vez que Adán y Eva pecaron contra Dios y desobedecieron, entró el pecado en la carne, entró el pecado en sus corazones. Y eso construyó una gran separación entre Dios y ellos. Y dice que en el momento que ellos pecaron, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Su pecado estaba revelando la vergüenza de la corrupción de su carne. E inmediatamente se apresuraron para, con hojas de higuera, hacerse unos delantales. Pero ¿qué va a pasar con las hojas? Se van a secar, se van a echar a perder rápidamente. Así son las obras del ser humano, así son las obras religiosas del ser humano, así son las obras del hombre que quiere alcanzar su salvación por sus propios méritos. Simplemente hojas de higuera que se secan al siguiente día, no logran nada. El Señor viene y los busca. Y cuando el Señor les revela a ellos la maldición de su pecado, las consecuencias de su pecado, al final del capítulo 3 encontramos dos actos fuertes de Dios. El primer acto es, dice el verso 21 del capítulo 3, y Jehová hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en el verso 24 dice, y echó fuera al hombre del huerto del Edén y puso dos ángeles que guardaran la entrada para que no entraran al huerto del Edén y comieran del fruto del árbol de vida. ¿Por qué? Porque el pecado, número uno, cierra nuestro acceso a la presencia y la comunión con Dios. Y número dos, en este pasaje el Señor nos enseña que desde el principio Él estipuló un sistema temporal, pero imperfecto, temporal e imperfecto, de sacrificios como sustituto para que el hombre cubriera su vergüenza y su pecado. El vestido de pieles que el Señor les hizo, el Señor tuvo que matar a un animal, para que la piel del animal sirviera como una cubierta temporal, no permanente, por su maldad, por su pecado, por su desobediencia. Desde el principio hasta el final, Dios es consistente en su enseñanza. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 9, en donde entonces el autor de Hebreos nos lleva a Cristo. Y dice en el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No está hablando del tabernáculo de Moisés, está hablando del tabernáculo celestial. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez, ¿y qué dice? Para siempre en el lugar santísimo. No el de Moisés, el de la presencia de Dios. Así habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, 14, cuánto más la sangre de Cristo, digan amén, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Gloria a Dios, ¿verdad? Podemos brincar hasta el verso 24, por favor.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces. No, hermanos. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó nuevamente una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y digamos, gracias, Señor. Esta sección que he leído la puedo resumir en 3 puntos. Le invito a que ustedes lo lean con más calma en su casa. Pero 3 puntos acerca de esto. Número 1, Cristo se entregó a sí mismo como sacrificio una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado que nos separa de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Número 2, se presentó por nosotros ante Dios como ofrenda aceptada, completa y perfecta. Gracias, Señor. Porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario es completa, hermanos, no es a medias. Tercero, así los llamados, como hemos leído, los llamados obtengan el perdón de sus pecados y la promesa, como hemos leído, de la herencia eterna. Vayan conmigo, 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:19. No existe mejor tema que hablar en la iglesia, sino siempre recordar la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Vean lo que dice 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque su sacrificio ha quitado el pecado de en medio, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Así que nosotros, hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, reconciliados con él, hacer paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces entramos al verso 27. El verso 27 de Hebreos 9 nos da una interesante declaración. Y si tienes tu Biblia, yo te invito a que marques este versículo. Es un versículo clave. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Si el sacrificio de Cristo ha sido una sola vez y para siempre, esto quiere decir que el orden eterno del hombre ya ha sido establecido. Esto pone fin a ideas mundanas, herejías y creencias erróneas del hombre. ¿Cuál es la primera creencia errónea del hombre? Es que si simplemente fueras una buena persona, si eres una buena persona y no le haces mal a nadie, si tus obras buenas cancelan tus obras malas, te has ganado el cielo. Pero ¿qué dice el Señor de las obras buenas? Son como trapos de inmundicia. No las quiero, dijo el Señor. No, dijo el Señor. Ya ha sido estipulado que el hombre muera una sola vez
y después el juicio. Número 2, creencia errónea número 2 en el catecismo católico. Dice que el purgatorio es el lugar transitivo. Esa es la creencia católica, no nuestra. El purgatorio es el lugar transitivo donde los muertos van a limpiarse y purificarse. Pagan por sus culpas para ser admitidos a la vida eterna. Pero ya hemos leído en Hebreos que Cristo ha quitado de en medio el pecado, hermanos, que nos condena. La obra de Cristo es completa. Él no deja algunos pecaditos ahí que se le escaparon. Y usted cuando muere va a tocar a la puerta del cielo y dice, no, I'm sorry. Allá a la vuelta está el purgatorio, va a estar ahí unos 3 años, después regresas. El catecismo católico, en mi muy pobre traducción al español, dice esto: todo pecado, aun esos cometidos por ignorancia, deben ser purificados aquí en la tierra o después de la muerte en el lugar que se le llama purgatorio. Palabras directas del catecismo católico. No existe ninguna base bíblica que apoya el lugar como es el purgatorio, como un lugar transitivo donde vas a terminar de limpiarte. Y es por eso que los católicos piden, y me han pedido a mí, pastor, ¿pudiera hacer una oración por mi mamita que ya se fue? Disculpa, dice, ya está establecido que el hombre muera una vez y después ¿qué? El juicio. No hay nada en medio de eso. No se puede cambiar lo que Dios ya ha establecido. Vamos a hacer una misa por mi tía que falleció. Too late. Muy tarde. Los mormones se bautizan por los muertos. Sorry. Muy tarde. Hoy, si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Reconciliaos con Dios. La tercera falsa y errónea mentira es la reencarnación. El hinduismo y el budismo son 2 herejías satánicas que confunden a la gente. Andábamos de paseo con mi familia en San Diego y un hinduista ahí en su mesa con ciertos libros. Yo estaba leyendo acerca de la reencarnación. Me acerqué a tener una conversación con él y empezamos a tener un interesante diálogo. Y dice que el hombre está en un ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento o de reencarnación. La persona escala de niveles de iluminación. Todos nosotros posiblemente nacimos en alguna vida pasada como pulgas. Algunos seguimos siendo pulgas. Pero la iluminación va escalando a través de los ciclos de vida y muerte hasta llegar al estado humano, en donde debemos, de acuerdo al hinduismo y budismo, escapar de ese ciclo de vida y muerte. Entre más seamos iluminados y entre mejor nos portemos. Y volvemos a caer al mismo problema del ser humano, querer ganar la salvación por sus obras. Pero el verso 28 dice, y con esto terminamos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y entonces viene la promesa. Entonces aparecerá por segunda vez. Amén. Sin relación con el pecado. Para salvar a los que esperan. Para los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Los que han sido llamados. Y dice, pastor, ¿cómo sé yo si soy llamado? Son aquellos que se han reconciliado con el Señor y que han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como
ofrenda propiciatoria, o sea, que toma mi lugar, la ofrenda aceptada delante de Dios, una vez y para siempre, para que ahora que nosotros, teniendo paz con Dios, tenemos igualmente la promesa de la vida eterna solamente de la sangre del Cordero, nuestro Salvador Jesucristo. Padre, gracias te damos